Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Que estos son unos listos. Que yo se lo digo ahora que no. Esto y esto, ya os he dicho que no. Pues, que sí, que me encargo yo. Que te he dicho que no. Esto no. ¿Bien? Vamos a ver. Que quede clarito. Que ya está arreglado. Venga, vámonos. Y que por esto favor, que señor, os he dicho tenemos no. que empezar la emisión. Mañana más. Por favor, mañana lo que quiera, pero ahora mismo no puede ser. Tenemos que acabar la emisión. Bueno, pues Venga. ya te lo repito. Venga, Esto no. Por favor. Bienvenidos al boletín informativo de Radio Universal correspondiente al 6 de marzo de 1936. Queridos radioyentes, comenzamos hoy nuestro boletín tras cumplir con la preceptiva censura que se nos viene imponiendo muy a nuestro pesar. Comenzamos, como lo hacemos siempre, y esperemos poder seguir haciéndolo, por dar lectura al editorial de esta casa y de este boletín informativo. Las irregularidades que se están produciendo en fábricas e industrias crean un clima de inestabilidad social en el que muchos trabajadores no adscritos a organizaciones marxistas se ven obligados a abandonar los puestos de trabajo en los que venían realizando sus tareas con diligencia y formalidad. La situación está siendo denunciada por los gobiernos civiles de muchas provincias, pero el ministro de Gobernación sigue fiel en su empeño de manifestar que reina la absoluta normalidad en todo el país. Con la prensa censurada e incapaz de denunciar las rivalidades y altercados que se viven en muchas localidades, la situación requiere medidas gubernamentales firmes que garanticen un clima de cordialidad. En estas circunstancias, el anuncio del señor Gil Robles de estar al lado del gobierno para las conversaciones y la conversación del orden republicano va a necesitar, además, el impulso firme del resto de minorías parlamentarias. Si realmente los partidos republicanos no quieren verse desbordados por las exigencias de sus aliados extremistas del Frente Popular, a los que hasta el momento parecen complacer sin remisión. Y antes de pasar a darles cuenta de la información nacional, una noticia de publicidad en Radio Universal. Lea usted todos los lunes la gran revista deportiva en hueco grabado, As. Y después de la publicidad abrimos, como casi siempre, nuestra página de información nacional. Hoy nos ha llegado la noticia de que han sido tiroteados en Madrid varios miembros de Falange Española que trabajaban en la demolición de la vieja plaza de toros de Vistalegre. Parece que 2 de ellos han muerto en el acto sobre el terreno, mientras que otros 2 han quedado gravísimamente heridos. Han sido trasladados a una casa de socorro. Nuestras fuentes nos confirman que los agresores eran milicianos del Partido Socialista y de su sindicato, la UGT. Ha sido asesinado en Bilbao don José María Maura y Gamazo y esta mañana se ha celebrado Consejo de Ministros en la Presidencia. La calamitosa situación de la hacienda pública ha sido el principal tema tratado por el Gobierno. El señor Azaña, jefe del Ejecutivo, ha recibido en audiencia a los generales, señores Franco y Urbano. Noticia también que nos pasan desde nuestra redacción, noticia informativa. Desde La Vanguardia nos llega la noticia de que en pocos días recobrarán la libertad todos los presos que se hayan recluidos en la prisión de Barcelona por tenencia ilícita de armas, por alcanzarles los beneficios de la amnistía. Y a continuación damos cuenta de que también nos informan desde Cataluña que el martes reanudará su actuación el Parlamento en virtud de la derogación de la ley del 2 de enero. La iniciativa de amparar a los trabajadores de la Federación Española contra el abandono a que les deja la dictadura marxista obtiene clamoroso éxito en todos los sectores nacionales. Y continúan en todas las provincias de España las destituciones de ayuntamientos y diputaciones y cesantías de funcionarios. Y ahora, como siempre, noticia publicitaria de la mano de nuestro patrocinador, Peleterías Pecán
y la Dalia. Pesca, eso y fría, lo mismito que la Dalia, la mejor peletería que tenemos en Madrid, vaya que sí. Vamos ya con la información internacional en este boletín informativo de Radio Universal correspondiente a la jornada del 6 de marzo de 1936. Toda Europa está pendiente de la respuesta de Benito Mussolini al llamamiento que el Comité de los 13 ha hecho desde Ginebra a los gobiernos de Italia y Etiopía en favor de la paz. Y antes de dar paso a la actualidad y al deporte, nuevamente noticia publicitaria en Radio Universal. Cafiaspirina, 1 o 2 tabletas vencen el dolor más rebelde y devuelven a nuestro semblante la acostumbrada expresión de bienestar y optimismo. Cafiaspirina Bayer. Y desde los Estados Unidos nos llega la noticia de que Greta Garbo, la más admirable y admirada artista de todos los tiempos, protagonizará la versión cinematográfica de La Dama de las Camelias en el papel de Margarita Gautier. Robert Taylor interpretará el papel masculino de la inmortal novela de Alejandro Dumas. Y atención, aficionados al deporte, porque nos llega la última hora del pugilismo, deporte que tiene también muchísimos seguidores en nuestro país. Hoy en Nueva York, Isidoro Gaztañaga se verá frente al boxeador italiano, campeón mundial de los pesos pesados, Primo Carnera. Mucha suerte a nuestro compatriota. Y tenemos que despedirnos ya. Les dejamos, queridos radio oyentes, con una melodía de nuestra selección. Esperemos que les guste. You can't get away telling those lies. You're not the way you used to be. I've got eyes and I can see. Bueno, pues aquí estamos desde el 6 de marzo de 1936, cuya jornada informativa les acabamos de resumir en Noticiario 1936, al 6 de marzo de 2019. Y vuelve a estar con nosotros el profesor Pablo González Pola, que es profesor de la Universidad CEU San Pablo. Muy bienvenido nuevamente, profesor. Muchas gracias. Un placer. Eduardo. Vamos a ver, como llevamos viendo desde hace días, la República está intentando amedrentar, y es un término muy eufemístico, amedrentar a los medios de comunicación, a los periódicos y a la radio, evidentemente, que eran los medios de comunicación por excelencia de la época. Y además amenazándolos con cerrarlos. Sí. ¿Esto era legal? Sí. Bueno, vamos a ver, legal. Dentro de lo que era la ley de la defensa de la República, efectivamente, podría cerrarse un medio de comunicación. Pero yo creo que los dirigentes republicanos tenían muy claro que no podía afectar, sabían la importancia que tenían los medios de comunicación ya en la opinión pública. De hecho, una cosa no muy sabida es que Azaña lo primero que hace es quitar, destruir, prohibir los periódicos militares. No los generalistas, los militares, que eran potentísimos, la correspondencia militar, el correo militar, eso es un aspecto importante que a veces se olvida. Y luego, pues por ejemplo, cuando ocurre el incidente en el centro monárquico, cuando ponen la marcha real y se organiza, que es el inicio de la quema de los conventos, el ABC es suprimido, sin saber por qué, se suprime durante 3 semanas. Y en las primeras elecciones no se podía, estaba absolutamente, clausurados el ABC y el debate, nada menos. Por tanto, sí que podía, en función de la ley de la República, el gobierno de la República, suspender el medio de comunicación que quisiera, que ellos pensaban que iba en contra de la República o del devenir bueno de la República. Luego, en contra, profesor, de esa leyenda rosa que aún hoy sigue contándonos la izquierda, fundamentalmente el Partido Socialista y el Partido Comunista, bajo los embozos que hoy utiliza, sí existía censura. Sí, por supuesto. Existía censura y censura implacable. Sí, estoy totalmente de acuerdo y mucha gente ya está de acuerdo en que efectivamente no es la República un modelo idílico de democracia, ni mucho menos. Y esta es una de las pruebas. La prueba está en que el debate fue censurado por criticar, concretamente por criticar la expulsión de los jesuitas. Y eso es censura. Por tanto, naturalmente que se utilizaba la censura y claro, una censura, algo que va, porque la ley de la defensa de la República fue muy potente para todo lo que significara detrimento de la propia República, en cuanto a símbolos y en cuanto a todo. Muy dura. Probablemente fuera interesante para salvar la República, pero fue así. Profesor, vamos a ver. La República empieza a utilizar como medio de coacción
en la calle, en la vida social, más allá de las instituciones, por supuesto, las milicias de los partidos de izquierdas, del PSOE, del Partido Comunista y de la CNT-FAI. ¿Qué era esto? Sí, eran organizaciones fundamentalmente juveniles, perfectamente organizadas, que sobre todo lo que llevaban era la logística para organizar los actos que hacían y las armas. Es decir, que la distribución de armas se utilizaba por ahí, la CNT fundamentalmente. También el Partido Comunista en el 34 ya llegó a organizar unas milicias antifascistas, obreras y campesinas, mucho más organizadas también. Y entonces, bueno, pues eran totalmente reconocidas y bueno, tenían sus trifulcas también con, en fin, algunos otros elementos que participaban en ellas. Pero fundamentalmente, aunque la UGT y PSOE llegaron a tener algo parecido, pero sobre todo CNT y Partido Comunista. Y entonces, digamos, las fuerzas policiales institucionales de la República, bajo el mando del Frente Popular, dejaban pasar, miraban para otro lado cuando estas milicias bueno, pues hacían de las suyas en la calle contra los ciudadanos, contra los españoles que no eran de izquierdas, porque esos eran sus objetivos fundamentales, ¿no? Pues sí, está absolutamente demostrado que había una cierta dejación en ese tipo, cuando no, en fin, relación directa entre algunos elementos de policía concretos y este tipo de milicias. Incluso se sabe que incluso algunos militares de izquierda eran los que entrenaban estas milicias, que hacían un entrenamiento que se veía perfectamente en la casa de campo, por ejemplo, etcétera. De manera que sí que estaba, digamos, conocido por las autoridades completamente. O sea que la actitud de los Mossos d'Esquadra el 1 de octubre de 2017 no es algo nuevo. Ya había sucedido en España que un cuerpo policial mirase para otro lado ante las milicias de los partidos bendecidos por el régimen, ¿no? Sí, eso está absolutamente demostrado. Esto era normal en España, pero ¿en el extranjero también sucedía? Sí, es decir, que estas milicias, donde claro, también hay que decir, efectivamente, no era la verdad, que se enfrentaban también milicias de partidos, que podían ser de derechas, junto con los de izquierdas, y había unas ciertas trifulcas. Y fuera de España, bueno, tenemos los ejemplos pues de las camisas negras italianas, de Mussolini, o las juventudes hitlerianas, que funcionaban también en ese sentido, y por supuesto los soviets, que eran también tremendos en esto. De manera que era sí que un movimiento en el que se movía por toda Europa. Esa juventud, digamos, exaltada. La prensa libre, la poca que quedaba la prensa libre, denunciaba la persecución, porque también fueron perseguidos los denominados trabajadores libres. ¿Por qué eran perseguidos estos trabajadores libres y quiénes eran? Sí, los trabajadores libres pertenecían a esos sindicatos que no estaban agrupados en los marxistas, es decir, en la CNT y en la UGT, fundamentalmente católicos. Y eran perseguidos porque, claro, como estaban metidos también en las empresas, estos sindicatos marxistas les molestaba que muchos trabajadores no hicieran la huelga con ellos o no hicieran los cierres patronales o los cierres que ellos querían. Entonces les perseguían. Incluso está totalmente documentado cómo presionaban estos comités marxistas para que no contrataran a obreros de estos sindicatos. Y hubo muchos problemas, les obligaron también a defenderse, hubo comités de defensa, Ramón Sales, incluso estos sindicatos libres participaron en el alzamiento del 18 de julio, y muchos murieron, incluso el propio líder de ellos, Ramón Sales, tuvo una muerte verdaderamente atroz, fue descuartizado con 4 camiones en el centro de Barcelona, cada uno por un brazo y una mano y un pie, y murió descuartizado, ¿no? De manera que esta es la violencia de personas que no querían acatar, en fin, esa línea marxista de sindicalismo. Vaya por Dios, con la izquierda fraterna, universal. Vamos al papel cuché rápidamente. Greta Garbo. Ajá. ¿Quién era Greta Garbo? Era una mujer hermosísima. Sí. No, Greta Garbo fue, junto con también Olivia de Havilland, pero Greta Garbo fue alguien que impuso en España muchísimo, es decir, se fijaban muchísimo las mujeres, era una mujer muy fría,
muy excesivamente, en fin... Tan fría como su tierra. Tan fría como su tierra, Suecia, efectivamente, sí. Pero tenía unos ojos, una mirada, y entonces las películas que hizo fueron muy impactantes, ¿no? Y entonces todo esto, tanto en España, como digo, como fuera, causó una gran impresión. Todas las mujeres la adoraban en general. Pues nos tenemos que despedir del profesor Pablo González Pola, profesor de la Universidad CEU San Pablo. Hasta una próxima ocasión, querido profesor. Y a ustedes, recuerden, mañana aquí a las 9:30 de la noche, Noticiario 1936.